Hola, buenas tardes, bienvenidos a Caminando hacia el Ser. Hoy, 1 de septiembre del 2025. Pues vamos a empezar a recordar que hemos tenido un mes de vacaciones, el mes entero de agosto de vacaciones, y vamos a empezar a recordar y a retornar el propósito de estos encuentros. El propósito de estos encuentros que es aprender, observar, crecer, confiar en el proceso de cada uno, cooperando con uno mismo, cooperando con los demás, sin exigencia, sin presión, ir observando cómo vamos creciendo, cómo vamos madurando, cómo vamos aprendiendo a convivir con nosotros mismos y a convivir con los demás. Le doy la bienvenida, las gracias a las personas que están ahora mismo en vivo, Silvia, Mariari, Isabel, y a las personas que vayan entrando, le iré dando paso y agradeciendo pues su decisión de acompañarnos aquí en vivo. Y a las personas que luego vean diferido este encuentro, pues darle las gracias y animarlos a que empecemos a trabajar con nosotros mismos. Tenemos no me sale ahora la palabra, bueno, muy impregnado en nosotros el coger los frutos, el que la meta sea rápida, el de aprender fácilmente o valorarlo entre fácil y difícil, pero nadie nos enseñó o no, o quizás yo no lo veía antes así, a tener la madurez de la paciencia, a darnos cuenta que cuando tú miras con perspectiva puedes ver el crecimiento en ti, el crecimiento en las personas que te rodean, eh, lo que nutre rodearte de personas con perspectivas distintas a las tuyas, lo que nutre el desafío, lo que nutre los conflictos, lo que nutre aceptar el error de percepción. Y quizás antes, pues teníamos esos conceptos como muy distorsionados. Nos daba vergüenza de cometer errores, teníamos muy vinculado el castigo a someternos por la crítica del otro por fallar desde una perspectiva muy cerrada de nosotros. Estábamos muy atascados en nuestros puntos ciegos, en lo que no podíamos ver. eh, no habíamos aprendido o quizás nadie nos enseñó a valorarnos, sino a exigirnos. Entonces, vamos a ir poniendo el foco de atención en esta nueva temporada que empezamos hoy, día 1 de septiembre del 2025, en ir aprendiendo conceptos nuevos, en ir aprendiendo una manera de registrar cada día cómo nos encontramos. Y hoy tengo esa intención de abrir como em, un ejercicio que se va a quedar abierto desde el día de hoy hasta que terminemos este año 2025 con expectativas abiertas, no expectativas cerradas, de que va a ser un aparato de 4 años. ¿Qué quiere decir? Que vamos a empezar este ejercicio el día 1 del 9, sabiendo que los números nos indican mucho. Si nosotros sacamos la frecuencia de ese número, el 1 seríamos nosotros, la fisicalidad, lo que vemos, el concreto, y el 9 es el propósito, el incremento. Vamos a incrementar nuestro propósito aquí. Vamos a ver qué podemos, cómo podemos crecer, cómo podemos ir desarrollando y extendiendo, ¿no? En conciencia. Digo que vamos a tener abierto este ejercicio, lo voy a ir desarrollando a lo largo de hoy como un ejercicio abierto en un aparato
que quiere decir 4 años de trabajo. Desde la lógica, un aparato es eh, el número de días de 4 años. Sabemos que cada año son 365 días, 0,025. Y el año bisiesto sería pues el cierre de esos 4 años, que se incrementa con un día más, serían 366 días. Pues esos 4 años, en lógica se habla que es un aparato. Nosotros estamos en el aparato 507. ¿Qué quiere decir? Que estamos en el asume del 507. Estamos empezando en el 2025. Nos queda asumir el 2025, asimilar el 2026, desafiarnos con el 2027 y asume, asimila, desafía y decidir en el 2028. 25, 26, 27, 27 y 28, que sería ese cierre del aparato 507. ¿Qué vamos a aprender en ese aparato 507? Pues vamos a ir todos a mayor conciencia o a menor conciencia, o teniendo o siendo más consciente o no siendo tan consciente de ello. Cada uno vamos a ir trabajando a nuestro ritmo, a nuestra velocidad. Da igual si sigues una filosofía o si sigues unas herramientas específicas. Todos, todos los que estamos aquí en este orbital Tierra, vamos a estar trabajando a nuestro ritmo, a nuestra velocidad y vamos a estar desarrollando el sentido lógico y la administración del valor en nosotros. Eso quiere decir el 507. mm, una posibilidad de decirlo, hay muchísimas posibilidades abiertas de decirlo. Aquí en la lógica no se cierra nada, no se concretiza nada, sino que se va abriendo conforme vayamos madurando, vamos a ir viendo más cosas, vamos a ir desarrollando más aspectos de un mismo foco o de una misma cosa. Entonces vamos a aprender a ir nombrando los días que nosotros nombramos en el calendario, como hoy, que es 1 de septiembre del 2025. También vamos a ir nombrando los días que llevamos de este año 2025. Pues desde el 1 de enero del 2025 hasta el día de hoy, 1 de septiembre del 2025, tenemos una frecuencia de 244 días. Se dice una frecuencia a esos números de días vividos. Hemos vivido esos días, son 244 días que hemos vivido ya, que han sucedido. Y nos faltan 121 días para que terminemos el año. Y hay una frecuencia de anulación de 123. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros sumamos 244 más 121, nos dan 365,025. Ese cuartito de espacio que está ahí, de tiempo que está ahí, perdón. Em, Como es un aparato, asume, que quiere decir que es el primer año de este aparato, pues nosotros tenemos los mismos días desde el 1 de enero del 2025 hasta el día de hoy. En el aparato hemos vivido 244 días y nos faltan 1217 días para terminar este cierre de aparato, estos 4 años. Y tenemos 973 días de anulación. Yo estoy explicando, estoy dando estas coordenadas para que se nos vaya haciendo un poco el oído a escuchar, para que vayamos haciendo espacio para ir asimilando esta información. No tenemos que comprenderla, no tenemos que estudiarla, no tenemos que forzar nada, ni siquiera que sea de nuestro agrado. Simplemente vamos a dejar que tanto como nosotros nos relacionamos con las palabras y con los números, nos den un sentido más, más consciente, no solamente lo utilicemos para concreto, para lo que utilizamos las palabras como comunicación concreta. Vamos a ver también que las palabras, si las dejamos en el concreto, en el concepto, y no vemos la frecuencia que tiene cada palabra, no le podemos ir sacando pues esa nutrición
y ese crecimiento de poder abrir el concepto, no dejarlo cerrado, no quedarme en em, en un concepto de moralidad estructural y cerrado, sino dejar que vayamos pudiendo romper esos techos de esa moralidad que nosotros tenemos o de esas creencias que hemos seguido sosteniendo y que quizás ahora ya no nos estén dando ese sentido o nos estén robando, nos estén secuestrando de la presencia de poder ser más transparente, de poder ser más presente, de poder estar más incluido en esta realidad. También hemos estado desarrollando en este tiempo transcurrido a mi ritmo, a mi velocidad y con seguramente un montón de fallo y de error de percepción, porque estoy aprendiendo y cómo uno aprende fallando. No me exijo perfección, me exijo simplemente disciplina, que hoy vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar que la disciplina no es un corsé, no es algo apretado y algo que no nos esté sometiendo, sino la disciplina es un propósito, un estímulo, una intención. ¿Y qué propósito y estímulo eh, están más presentes en nosotros, que es el de crecer, el de aprender, el de estimularnos, el de tener ese deseo de generar, de compartir, de, mm, de estar en ese momento, no solamente de experimentación, no solamente estoy aquí para experimentar, estoy aquí también para eh, mm, ver cómo suceden los acontecimientos, desarrollar esa parte de nosotros de observación, esa parte de nosotros de tener eh, mm, esa capacidad de expansión en nosotros, de crecer. No es lo mismo el decir, vengo aquí a experimentar una experiencia humana, a decir, estoy aquí siendo una expresión humana, desarrollando una conciencia, aprendiendo a ser consciente y generando oportunidades diferentes para que este planeta empiece a madurar y nosotros a madurar con él. Es distinto ser un experimento vivo a venir a experimentar. Entonces, vamos a ver también el ID y la contraseña. Yo empecé a decir los números de ID y de contraseñas, que son los números de identificación de esta plataforma con la que nosotros estamos haciendo este encuentro, que es la plataforma de Zoom. Para nosotros poder tener este encuentro nos dan un ID y una contraseña. Empezamos a ir leyendo un poquito, una lectura básica, no profunda, sino básica, para que se nos vaya haciendo el oído de saber que los números no solamente nos sirven para contar, que los números también son frecuencia y nos están hablando también de una parte más abstracta de nosotros que estamos aprendiendo a leer. Entonces, fijaros que dependiendo de cómo tú veas el número y lo leas, te van a dar una lectura diferente. Si nosotros empezamos a leer desde la parte derecha hacia la izquierda, es como si estuviéramos leyendo desde el futuro hacia el pasado. Pero si nosotros el futuro lo dejamos desde la linealidad, lo percibimos delante y el pasado detrás, estamos teniendo un margen de error. ¿Qué margen de error? Que el futuro siempre está presente, es como un ancla, es como un ancla. Ese futuro que nosotros leemos es un ancla que está captando, que está emitiendo información a través de sol a la Tierra y se está jalando y se está captando la Tierra. Ya es un ancla para nosotros y desde ese ancla nosotros podemos procesar una experiencia aquí, que para nosotros ese procesamiento de experiencia se va a ir quedando a través de la linealidad desde el pasado,
hasta el presente, hacia el futuro. Así lo vemos de manera lineal, en la parte lineal de observación. Pero la parte que no podemos observar, que es más abstracta, sucede todo del revés. El futuro se ancla en la Tierra para que nosotros en un presente podamos estar generando una oportunidad, una posibilidad. Entonces, los números de hoy son, desde la derecha hacia la izquierda, son 0818. Vamos a ver esta frecuencia 0818. Si nosotros cogemos y miramos que el cero es un reset, un punto cero, un principio, el principio de algo es el punto cero de algo. Desde Sol hay una comunicación, una sincronización, ese 8 vertical, para el tiempo. 81 es la palabra tiempo. Si vemos que hay un 8, un 1 y un 8, tanto desde la izquierda hacia la derecha, perdón, desde la derecha hacia la izquierda como desde la izquierda hacia la derecha, serían 81. El tiempo de Sol. Sol nos está dando la posibilidad de codificar aquí una experiencia con el tiempo. Fijaros que la siguiente frecuencia es 0486. Si nosotros vemos otro 8 y otro 8, unimos el 8 y el 8, hay en medio un 6 y un 0. ¿Qué quiere decir? Hay un potencial en punto cero. El estado de gracia. El estado de gracia es el propósito de ver ese potencial. Es un salto de octava, es una comunicación con tu parte, con tu eje RI, con tu parte no lineal, con tu parte abstracta. Con la parte, podemos decir la parte abstracta, podemos decir la parte divina, podemos decir el espíritu, podemos decir el eje del ser, el punto cero del eje del ser, lo podemos nombrar de muchas maneras, pero lo importante es que despeguemos todos los conceptos aprendidos de esta manera de mirar diferente, porque si no lo vamos a pegar, vamos a coger un concepto nuevo, lo vamos a querer pegar para darnos un sentido a nuestras creencias. No nos tiene que dar sentido, ni siquiera nos tiene que gustar escuchar esto, simplemente dejar que las palabras entren en nosotros y despierten lo que está dormido. Seguimos con el 865. Fijaros que hay otro 8, que hay 1, 2, 3, 4 8. Nos está hablando el diseño. Hay una comunicación con el diseño que se está mostrando ya, que ya se está mostrando. Ese 865, pues tendría una lectura de 65 en la palabra fe, en la F, el 6 en la F y la E5. La palabra fe es 65. Pero si nosotros lo miramos del revés, 56 es la palabra verdad también. Nos está diciendo que la comunicación con el diseño nos lleva a conectar con la nada, con la verdad, con el principio de algo, de ese segundo desdoblamiento. En el primer desdoblamiento somos algo, somos una partícula del espíritu, una parte del espíritu, somos algo, algo que se jala del espíritu, una partícula de ese todo y esa nada. Cuando estás en el segundo desdoblamiento, ya formas parte intrínseca de esa partícula, ese sistema que se ha manifestado para incrementar ese ser original, ese punto cero. Ahora nos vamos a ir, bueno, voy a hacer una lectura así como si fuera desde la parte izquierda hacia la derecha, sería la fe, la verdad, va a mover los potenciales que tú puedes desarrollar en el tiempo. Y hoy estamos trabajando de que la disciplina no es un corsé. Luego vamos a ver el número, la frecuencia que tiene la contraseña. La contraseña es 543896. Vamos a hacer otra vez lo mismo. Vamos a leer desde la derecha hacia la izquierda. Es como si el futuro se estuviera jalando hacia abajo para que nosotros podamos, desde ese cimiento, desde ese ancla, podamos ir desarrollando todo este potencial. Fijaros que el 96, si lo miramos del revés, 69, la palabra paradoja.
un 6 y un 9, porque esos dos números, esos dos dígitos, dependiendo de cómo lo estés mirando, con una perspectiva desde arriba o desde abajo, desde lo abstracto a lo concreto, se ven del revés. Entonces es una paradoja, es algo que puede ser, pero a la vez no es. Eso se le dice, se le nombra la palabra paradoja, el 69. Y el 69, el 6 es un potencial y el 9 nos va a dar un incremento. Vamos a incrementar ese potencial. Es algo que nosotros tenemos que incrementar. Tenemos que ver que de una semilla, desde una base, desde un ancla, se puede abrir y desarrollar una madurez. Tenemos el 38, que es la percepción dinámica. El 8 es ese dinamismo, esa sincronización, esa verticalidad. Esa parte del 8 del infinito en vertical es cuando nosotros entramos en sincronización con el ser original, desde nuestro diseño o desde la nada hasta el ser original. Porque yo soy aquí en la materia algo, algo que me identifico como forma, como expresión humana, como persona, una identificación de la forma de un proyecto solar, una persona con una experiencia humana, un proyecto humano. Pero desde el diseño yo soy nada, porque soy un código. No soy persona, no tengo cuerpo, simplemente tengo codificación. Y desde el espíritu soy un ser original, un punto cero, donde está toda la posibilidad, pero nada a la vez. Entonces, fijaros que poder percibir ese dinamismo en movimiento es verticalizar, ponerme en coherencia, aceptando esas tres partes que están interactuando conmigo misma, conmigo mismo, que es lo físico, lo abstracto y el ser original. Podríamos decir cuerpo, alma y espíritu. También podríamos decirlo cuerpo, diseño, nada y ser original. Lo podemos decir, le podemos dar nombres variantes, pero por muchos nombres que le demos y le demos variación desde cada observador, eso ni incrementa ni disminuye su veracidad, su autenticidad. Y el 54 es, el 5 es el sentido lógico, el administrador, el que te puede administrar, está, fijaros que el 5 está en medio de la calculadora, puede administrar todos los números, es el que está en medio de todos los números. Si nosotros el 5 sumamos de la calculadora desde el 8 hacia el 2 y con el 5 da los mismos números. Si lo sumamos en horizontal, perdón, en vertical, en horizontal y vertical. Suman lo mismo. 9 y 5 son 14 y 1 15. 7 y 5 y 3 15. 8, 5 y 2 15. 4, 5, 9 y 6 15. Todos dan 15. ¿Qué quiere decir? Un administrador, un sentido lógico para uno, para ti. Así que fijaros todo el desarrollo que nos está dando simplemente la posibilidad que nosotros tenemos en ese negativo, en ese abstracto, que estamos aprendiendo a leer y a incluir también. Porque no es lo mismo decir, hoy vamos a hablar de la disciplina que no es un corcel, ¿vale? Y podemos empezar a desarrollarlo desde lo que nosotros conocemos como disciplina, lo que nosotros conocemos como corcel. O empezar a darle un sentido más abstracto, una apertura a ese concepto para que nosotros vayamos aprendiendo a abrir los conceptos. Fijaros que, ¿qué es la disciplina desde la conciencia? Ese concepto de la palabra disciplina, para cada uno de nosotros, pues seguramente que nos resuena algo. Pues podemos decir, pues la disciplina es poner atención o poner foco en algo.
La disciplina es un hábito de generar unas conductas para conseguir una meta. La disciplina puede ser poner el foco de atención en un mismo sentido. La disciplina puede ser trabajo, esfuerzo. La disciplina puede ser conseguir una meta, un objetivo. Muchísimas cosas para cada observador puede ser ese concepto de disciplina, esa palabra de disciplina. Pero si nosotros cogemos esa palabra de disciplina y le sacamos la frecuencia, que es pasar de letras a números, que utilizamos el abecedario, porque cada letra del abecedario, según su posición, tiene una frecuencia. La A1, la B2, la C3, utilizamos el abecedario español. Y desde la A hasta la Z, que sería la A1 y la Z27, podemos registrar todas esas lugares donde están las letras y darle una frecuencia. Pues la palabra disciplina suma 98. Fijaros, un incremento de ese dinamismo, de ese 8 vertical. Podemos incrementar ese 8 vertical, podemos incrementar la comunicación, podemos incrementar la sincronización. Y tiene una lupa. La lupa se consigue con este número que hemos estado sumando cada letra. A la suma de cada letra, nosotros le estamos multiplicando el 21%. Le sumamos el 21%, perdón. A ese número le sacamos el 21%. Y al sacarle el 21%, vamos a dar un incremento más veloz, más rápido. ¿Qué sería lo que se capta? Esa sería la captación que quizás a lo mejor yo todavía no puedo ver, pero ya está captando mi antena. Si yo lo puedo captar, se quedará en resonancia como capacidad, como potencial en mí. Si yo no lo puedo captar, no pasa nada, no se, todo sirve porque lo capta la Tierra. Y en algún momento de conexión con la Tierra, yo lo puedo jalar y lo puedo puedo entrar en esa resonancia. Entonces sería 118,58. Fijaros que aquí estamos haciendo ese incremento de la palabra disciplina. Estamos sacándole esa frecuencia, esa parte negativa. Negativa no es porque sea malo. Tenemos que aprender y ya lo digo constantemente en los encuentros, las personas que me siguen, más o menos estamos aprendiendo a que lo positivo, no lo positivo o negativo, nosotros no lo estamos validando como conceptos de bueno y malo, de polares, como conceptos polares, como partes de separación. No, lo estamos incluyendo como parte de percepción. El positivo es lo que yo percibo, lo que yo puedo ver, lo que mi ojo ve. Y el negativo es lo que mi ojo no ve, porque mi ojo ve e interpreta una parte sesgada de lo que yo no puedo ver, no puedo leer. Entonces, cuando yo le pongo esa parte que no puedo ver, le estoy incrementando a a mi interpretación que está cerrada, una apertura, una parte de vacío que me quedaba como punto ciego. Esa apertura hace que ese concepto no se quede cerrado en el intérprete, sino que se quede abierto para poder crecer, poder madurar y poder aprender y desarrollar no solamente la palabra disciplina desde la creencia, desde la memoria que estaba aquí como creencia cerrada, sino poderle darle, eh, coger ese concepto como un recurso que me va a dar una posibilidad de poder desarrollar más potenciales y poder tener más incremento en mí. Fijaros que el 118 y 58. Si nosotros miramos el 58 y miramos ese 8, 5, 8, desde la derecha hacia la izquierda sería 58, desde la izquierda hacia la derecha sería 85. Fijaros que 58 es la palabra mente, esa comunicación con el sentido lógico. La conciencia necesita la mente como instrumento para darle un sentido lógico, para
que yo sea consciente de algo y tenga una lógica de algo. Pero el 85 me está hablando de que esa puerta abierta, esa parte digital, esa parte que viene de la conciencia previa a mi mente, me está abriendo una puerta, me está abriendo, me está haciendo parte de esa parte no viva de mí, que es la conciencia, esa parte de la nada, que no hay cuerpo, no existe, pero es la conciencia que me está permitiendo tener el instrumento de la mente para poder aquí captar y poder aquí desarrollar un intérprete. El 11 es el contexto. Entonces la disciplina se va a ver en un contexto, lo voy a ver en la realidad, lo voy a ver en la vida, voy a poder ver y percibir un mundo alrededor mío, personas alrededor mío, acontecimientos, lugares. em, Puedo percibir ese uno y otro fuera de mí, esa parte de concepto, de percibir esa sensación de vida, de vivir. Fijaros que si yo entro en comunicación con esa puerta abierta de mi parte digital y mi parte concreta, yo puedo incrementar, puedo incrementar. La disciplina me sirve para incrementar. Entonces vamos a utilizar la disciplina desde la conciencia. Como dice Isabel Nocetti, que estoy aprendiendo muchísimo con ella desde la lógica, eh, con paciencia, ¿no? Como dice ella, ay, ¿cómo es la frase que dice? Tranquilos y cooperando, ¿no? O despacito y cooperando. O flojito, esa es la palabra, flojito y cooperando. Pues flojito y cooperando. Vamos a ver la diferencia entre control y coherencia. Porque la disciplina también la hemos podido vincular o pegotear con el control. Tengo que controlar a la hora que me tengo que levantar, tengo que controlar lo que tengo que hacer, tengo que controlar, eh, tener una constancia conmigo, porque eso a lo mejor es lo que nosotros hemos creído que es la disciplina. Y fijaros que la palabra control es una creación para ti. Suma 101. Está diciendo una creación. Tú con el control vas a crear lo que tú quieras. Es una creación para ti. Pero si miramos la lupa, nos está dando todavía más amplitud porque es 122,21. La base 12 y la base 21. La base 12, la base 21, dándote circuito. Dándote circuito. ¿Qué quiere decir? Que a través de la experiencia, a través de la emocionalidad, de mi campo emocional, yo voy a estar incrementando, yo voy a estar plasmando, yo voy a estar memorizando una creación. Una creación, el control no es ni bueno ni malo. Fijaros que el C, O, C es el número 3 y O el número 16. O sea, 3, 1, C. La respuesta de eso es, si a través de Sol nosotros podemos crear, cuando nosotros entramos en esa base de experiencia, entramos en comunicación con la experiencia, con lo concreto, y lo abstracto a través de mi campo emocional, que quiere decir la energía en movimiento. La parte emocional es la energía en movimiento, lo que yo puedo generar cuando entro en comunicación con mi parte más abstracta y mi parte más concreta. Ya había salido ahí la conexión inestable. Bueno, creo que se está grabando bien. Cuando yo puedo entrar en esa comunicación, ya no tengo que controlar nada. Me tengo que dejar ser flexible porque no depende de mí el controlar nada. Hay una parte digital que me está proporcionando los códigos que yo necesito, la codificación que yo necesito para vivir esta experiencia. Entonces, no depende solamente de la parte material, sino que tienen que entrar en comunicación esos dos factores, mi parte abstracta y mi parte concreta.
Y fijaros la palabra coherencia. Vamos a separarla también. Coherencia. C-O. Empiezan igual. La C orbital 3, la O Sol 16. Empiezan igual que control y coherencia, pero coherencia. Te está diciendo en el orbital 3 que estamos a través de Sol proporcionando la capacidad de desarrollar una oportunidad aquí de vivir una experiencia. Es una era de sol y tierra para que tú puedas vivir la experiencia. Fijaros que ya no seguimos juzgando la palabra control, le hemos dado una frecuencia donde el concepto puede estar más amplio, sin ninguna rigidez, y lo que significa coherencia. Coherencia suma 83. La percepción del dinamismo, la percepción de la sincronización, la percepción de la comunicación con tu ser original. Y una lupa de 100,40. Fijar, percibes un diseño en punto cero para una creación. El 10, creación. El punto cero, percibir un diseño en punto cero. Pues poder tener la capacidad de entrar en comunicación con mi diseño, con el arquitecto del diseño, para que yo en coherencia pueda darle a mi percepción un dinamismo, un movimiento, un crecimiento, un salto de octavo. Fijaros la palabra para coherencia. A veces hemos escuchado conceptos muy cerrados sobre no se puede controlar nada, no podemos controlar nada, y la necesidad del humano de controlar. Controlar el trabajo, controlar la pareja, controlar el cuerpo, controlar la realidad. ¿Y cuántas veces luchamos por no poder controlar los acontecimientos? ¿Cuántas veces nos sentimos en conflicto, en sometimiento, porque las cosas no creíamos que tenían que suceder, con las expectativas de poder controlar que la situación se diera desde una perspectiva tan inmadura y tan pegada a mi moralidad, a mis creencias, a mis deseos y a mis intereses, que no están incluyendo a todo el sistema que nos está rodeando. Entonces, entrar en coherencia es empezar a darnos cuenta que nosotros tenemos que cooperar como un sistema. Cooperar como un sistema es empezar a hacer marco de estructura. Por eso la disciplina nos ayuda a aprender, no a entrar en un corset apretado, a someternos a una circunstancia o a una situación, sino a aprender a dejar de pensar que todo era controlable de alguna manera. Teníamos que controlar todos los espacios, empezar a ordenar esos espacios por caja, por marco. A decir, hay un entorno en mí, yo vivo en un entorno, yo vivo en un ambiente que es previo a mi existencia, porque la Tierra es previa a mi existencia. Yo soy una posibilidad, alguna persona que ya la Tierra, Gaia, antiguamente decíamos Gaia, estaba antes de que yo naciera. Entonces es previa a mi existencia aquí. Luego hay una especie que me precede también. Yo vengo del desarrollo, de la maduración, de la evolución de una especie. ¿Por qué? Porque por generaciones, cada generación va evolucionando. Ese eslabón va evolucionando al previo. Luego también hay un marco o una caja de la familia, del clan. Si nosotros entramos en ese encerramiento con la familia, entramos en repetir esa estructura de moralidad, de intereses, de deseos de la familia, en esas creencias de la familia, en esa vinculación de dependencia o de afiliación o de decreto, sentencia, juramento. De seguir manteniendo pues esa dinámica de la familia. Em, y luego, ¿cómo nos vamos a desarrollar a nosotros como
personas aquí como seres vivos, como partículas solares y personas vivas. ¿Cómo nos vamos a ir desarrollando, ampliando nuestros conceptos? Entonces empezamos a tener una disciplina de ir mapeando, de ir registrando todos esos marcos y de ir con membranas donde nosotros podamos todo eso que nos está aconteciendo a la misma vez. Entonces, no es imponer reglas, no se trata de imponer reglas externas a nosotros, sino de responder a lo que la realidad nos está mostrando. Y la realidad nos está mostrando un incremento, la realidad nos está mostrando que necesitamos madurar, que necesitamos involucrarnos, incluirnos como pertenencia del sistema solar, como pertenencia de esta estructura espacio-temporal, como parte, eh, eh, componentes participantes de este proyecto solar. La disciplina como alineación eh, nos sirve para ser disciplinado, no en el concepto de hacer por obligación, sino mejor en el concepto de organizar la acción, ser una acción orgánica, una percepción de que se expande, que crece, que madura. La disciplina no es lo que dije antes, no es un corcel, no es una receta medida. Mira, te voy a dar una receta. Si haces esto, si haces lo otro, conseguirás el otro objetivo. No se trata de eso, se trata de un mapa de información que yo voy recibiendo, que yo voy captando, que yo estoy, que se va emitiendo desde Sol, desde el ser original, Sol lo va captando y lo va a ir eh, transmitiendo, lo va a ir emitiendo y yo como antena viva de la Tierra lo puedo ir y si yo no lo capto, lo va a captar el contenedor que me contiene, que es la Tierra. Entonces, damos esa información para eh, yo poder ir dispersando esa oportunidad, ese incremento, esa posibilidad. Toda situación es un dato de información. Cada situación nos informa sobre el diseño, nos está informando de conceptos más abstractos de lo que yo puedo comprender. Quizás me quedo o nos quedamos a veces muy atorados en nuestras creencias, porque queremos pues coger un concepto nuevo y pegarlo a lo que yo conozco. Entonces entramos en esa distorsión y entramos em, en esa eh, disfunción entre lo que mi razón y lo que yo estoy captando nuevo. Es como esa contrariedad con nosotros mismos, porque tenemos un circuito cerrado, estamos como una pista de disco dando vueltas bajo mi creencia, bajo lo que yo creo que tiene que ser y cómo tiene que ser, y entra algo nuevo y tengo que saltar de esa pista. Entonces tengo que saltar al vacío, tengo que saltar a algo desconocido y abrirme a que eso que todavía no comprendo, eso que todavía no lo puedo quizás ni asumir, ni asimilar y ni siquiera le puedo dar cabida o sentido en mí, pero tengo que estar en esa capacidad de captación, de decir, bueno, todavía no funciono con este concepto nuevo, todavía no comprendo muy bien esto que estoy pasando, que estoy observando, pero lo mapeo, lo registro. Puedo empezar a darme cuenta que eso yo estoy teniendo esa conciencia de observar eso que es diferente a lo que yo conocía. Entonces, toda situación es un dato que nos informa de cualquier captación, em, cualquier situación diferente que activa mi química emocional, que activa, que estimula
y esa química emocional me va a estimular mi parte magnética. Mi parte magnética se estimula a través de lo social, de todo lo que yo conozco, de las memorias que yo tengo, de lo que se debe hacer o como yo creo que se debe hacer, que se debe de tomar, o lo que yo creo que tiene que estar sucediendo, que son creencias. Entonces, vamos a ir dándonos cuenta que vamos a aprender a darle espacio a no estar tan reactivos, porque en el momento que nosotros podamos observar cómo se activa nuestra química y cómo nos atrae ese magnetismo a esa situación, podemos ir despegando la creencia, el concepto, la idea, el pensamiento, el sentimiento que tengo vinculado con eso y podemos ir organizando esa pieza del puzzle para poder darle más amplitud a ese acontecimiento, poder ver, pues, qué me está diciendo esa situación, qué me está enseñando, qué puedo aprender de esa situación. Si dejamos de usar la disciplina para alcanzar un objetivo, una meta, podemos ver que la disciplina es un recurso que nos va a sincronizar para poder ver nuestro propio patrón, para poder ver ese diseño, para poder ver esa información, para poder decodificar eso que está en un circuito cerrado. La disciplina también nos ayuda para ordenar. ¿Qué puedo ordenar? Puedo ordenar mi experiencia. Puedo ver cuáles son mis moralidades, cuáles son mis creencias, cuáles son mis miedos, cuáles son las situaciones o los acontecimientos que yo rechazo por ignorancia o por desconocimiento. Y puedo ver también ese lugar de punto ciego, de vacío, donde desde ese lugar hay paz, no hay carga, porque no hay sometimiento, simplemente hay espacio de asumir. Puedo asumir esto diferente a como yo creía que era. Puedo asumir esto diferente a mi pensamiento, puedo asumir esto desde otro lugar. Y cuando nosotros asumimos una situación desde otro lugar, situación o cosa, podemos ver qué es lo que significa. Vamos también a mirar la palabra similar. Fijaros que asimila, asimila, quiere decir a uno. Dice sí, es entra en comunicación con la nada, entra en comunicación con el diseño, dice sí a mí, a mí, a mi persona, que es lar, que es solar. Ra también tenemos como simbolismo, también tenemos memorizado a Ra como sol, como Dios, ¿no? Vamos a dejar que, vamos a destronar esas creencias místicas del sol Dios y vamos a ver que sol simplemente es una estrella que nos está proporcionando la capacidad de codificación nuevamente, la estrella dando calor, que eso es lo que percibimos, una estrella que nos da calor, que nos da luz, que proporciona la vida a este planeta, sino que es una estrella que está girando en una galaxia de 9 orbitales y está codificando toda esa eh, memoria que hay en cada orbital, todos esos registros que hay en cada orbital. Entonces, así nos estamos nutriendo de esos potenciales Entonces, fíjate, la palabra asimilar te está diciendo, uno, tú, dice sí, soy la nada, que nos cuesta muchísimo trabajo aceptar y asumir eso, porque yo me veo concreta, me veo con un cuerpo y yo no quiero ser algo, no quiero ser nada. Quiero ser todo, pero todo no soy. Soy un algo de todo y a la misma vez soy nada. Entonces, ese jueguecito de palabras que nos estalla un poco los circuitos es darle espacio y empezar a ordenar. Decir, ¿tengo un cuerpo físico? Sí, tengo un cuerpo físico. ¿Cómo yo llamo a este cuerpo? Pues soy yo, mi cuerpo.
Mi yo tiene un cuerpo físico. Ya yo me estoy viendo como materializado. Uno. Sí, estoy reconociendo mi cuerpo y mi cuerpo viene a través de sol. Y la letra L es la experiencia de sol. La. Fijaros que nos sirve mucho también eh, aprender a darle sentido a las notas musicales. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do documenta si es la nada, ese diseño, ese algo. Y re, realidad, mi soy yo, fa es fantasía, eh, em, esa imaginación que yo utilizo, la alma, la alma al revés, almacenaje de almacenaje para ser documentado, do, re, mi, fa, sol, la, si, digo que sí, y do, otra vez. Vamos a hacer un salto de octava cuando nosotros vamos a incrementar todo esto como reconozco que en la Tierra hay unos documentos, hay una documentación en la Tierra, que hay unas memorias que yo estoy captando, que mi cuerpo está captando, que me está dando una realidad, que puedo ver, que puedo percibir, que puedo decir sí a la experiencia, sí tengo capacidad de poder desarrollarla. Y si digo sí a la experiencia, mi parte digital me va a proporcionar, mi arquitecto me va a proporcionar todo lo que necesito para yo poder generar recursos, capacidades de crecimiento, de maduración, de conciencia sobre esa experiencia. Fijaros que la palabra asimilar la hemos estado mirando desde otro lugar. Asimilar no es entender mentalmente, porque se quedaría pequeñito, se quedaría solamente la parte de la mente, en la parte mm, parte de la mente. Y en la parte de la mente está el intérprete. No, entender es permitir que la información tenga su tiempo y su espacio para ser integrada. ¿Qué quiere decir? Vamos a permitir que la información tenga un espacio y un tiempo de ser integrada. Todo esto que yo estoy desarrollando va a ser un ejercicio que yo voy a explicar y que cada uno lo haga si le apetece y si no le apetece, que no lo haga. Eh, este ejercicio desde la lógica se llama la calendaria, pero para las personas que no tengan ningún concepto de la lógica y tampoco tiene que ser, tienes que resonar porque la lógica es un espacio de resonancia muchísimo más previo a la materia, entonces no es una lógica de lo concreto, de mi mentalidad, no es una lógica mental, no, es una lógica eh, de conciencia, es una lógica previa a la mente. Entonces, eh, la calendaria nos ayuda, es una herramienta que se utiliza de la lógica global convergente o la lógica conceptual y gravitatoria, que es una lógica que nos enseña a ampliar los conceptos de la gravedad, de los que gravitan en este orbital, de los que están experimentando en este orbital. Em, para no desarrollar, porque tiene muchísimos conceptos y lo podríamos distorsionar. Yo la primera que lo iba a distorsionar bajándolo mucho, pues para ir aprendiendo a tener una documentación o unos registros, vamos a coger primero, esto lo estoy dando como opción, ¿vale? Y no quiere decir que lo que yo estoy diciendo tiene que ver, estoy como, de todos los recursos que estoy aprendiendo de la calendaria, yo estoy dando una posibilidad de crear una herramienta personal, personificada para cada uno de nosotros, desde la parte más básica, más básica. Vamos a recordar que cuando éramos pequeños teníamos un diario.
o un cuaderno de poesía, o un cuaderno que registraba pues tus ilusiones, tus deseos, tus acontecimientos, tu día a día. Y teníamos esa costumbre, o a lo mejor no, pero a lo mejor tenemos esa disciplina pues de escribir todos los días o de vez en cuando lo pasado con los amigos, con la familia, lo que habíamos aprendido, lo que deseábamos, em, nuestras fantasías, nuestras ilusiones, nuestros deseos. Vamos a coger, pues, el que quiera coger coge un folio, el que quiera coger un cuaderno, coge un cuaderno, y vamos a partirlo en cuatro. Vamos a hacer como una cruz. Ese cuaderno como una cruz. El que ahora mismo esté en vivo y diga, pues, ahora mismo no tengo a mano una libreta, pues puedes coger en una hoja. Puedes coger en una hoja y luego desarrollarlo como tú quieras. Si quieres coger un cuaderno, si quieres coger una cartulina, si quieres hacerlo en un papel grande en el suelo, como tú quieras. Que simplemente es ir aprendiendo básicamente a ir anotando conceptos y anotando espacios. Vamos a ir haciendo esos cuadrantes, esos marcos de espacio. En una parte de abajo vamos a poner el cuerpo. Vamos a darle un espacio al cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? Pues primero de tener un cuerpo, yo existo. No tengo cuerpo. Estoy en mi parte subatómica, pero yo existo. El espíritu. Soy un espíritu y yo ya existo. Ahí soy algo que existe. em, Baja a una mente, tiene una mentalidad, tiene un cuerpo, tiene un espacio de memoria, tiene un destino ese cuerpo. Ese cuerpo es una estructura que es una persona. Nosotros somos una estructura con una persona. Si fuera una planta, sería una estructura planta. Si fuera un perrito, sería la estructura de un perrito. Somos una especie humana, de persona. Y es una estructura lineal. ¿Por qué? Porque yo veo que mi estructura es orgánica, que está viva, que tengo un cuerpo, que existo aquí, que tengo memoria de existir aquí, que lo proceso con mi mentalidad y que soy una persona aquí. Eso lo vamos a poner en un cuadrante, en la parte de un cuadro, y le vamos a poner SO, le vamos a poner cuerpo. SO. Vamos a ir a otro cuadrante y le vamos a poner NE, que es esa mente, distinto a la mentalidad de mi memoria, a la mente que es el intérprete de esas memorias, el que interpreta esa memoria, porque sí que es verdad que cada observador tiene un intérprete y particular, ¿verdad? Cada observador está viendo la misma situación y cada uno está sacando su conclusión, su interpretación. Pues vamos a poner en esa parte el intérprete, que el intérprete es una estructura psíquica, que es una escala que yo no veo, que es subatómica, que yo no puedo ver, que no puedo percibir, que es un servidor que fabrica e interpreta. Es un espacio de mente. Ya estamos separando los espacios. Espacio de memoria con el cuerpo, con lo que yo puedo percibir aquí, con mi mentalidad aquí, y un espacio de mente, ¿vale? Donde yo puedo tener una fabricación de esa interpretación, de esa escala subatómica. Ahora vamos a poner un espacio de observación. A ese espacio de observación le vamos a poner, pues, esa parte de NO, espacio de observación, procesador, gestor, conciencia, vacío, un espacio de recepción de señales, recibe señales, un espacio de recepción, la mente un espacio de interpretación y el cuerpo es un espacio de memoria. Cuerpo, mente y conciencia son tres aspectos internos de mí. ¿Por qué? Porque yo tengo un cuerpo, tengo un intérprete y tengo una conciencia que me está dando espacio de recepción. Puedo recibir esa señal. Ahora vamos a poner en el cuadrante de abajo, vamos a poner eh, el contexto.
que sería eh, ese, que sería el contexto, que sería el espacio de proyección. Ese espacio de proyección donde yo veo la realidad, donde yo soy receptor de esa realidad, donde está el estímulo de mi psicología, donde yo puedo evolucionar, donde em, eh, esa realidad que es el cuerpo de ese sistema solar nos proporciona ese espacio, ese lienzo para yo poder experimentar una experiencia. Pues nosotros vamos a ir aprendiendo cada ritmo, a ir y a ir mapeando, a ir registrando lo que yo siento con mi cuerpo. ¿Qué siento yo con mi cuerpo? ¿Qué siento ante una situación? ¿Cómo está mi cuerpo? ¿Está tenso? ¿Está em, rígido? ¿Está flexible? Mi cuerpo somatiza, mi cuerpo, que es el último eslabón, me está dando una biologización, eh, o lo estoy atendiendo, o mi cuerpo está flexible, em, está receptivo a estar percibiendo, que estoy interpretando. Y ahora, ¿cómo está mi mente? ¿Cómo interpreta mi mente? ¿Por qué mi mente sigue interpretando las mismas cosas? Sigue observando las mismas cosas, sigue reaccionando ante las mismas cosas. ¿Cómo está esa gestión de la conciencia? ¿Cómo está el observador? ¿Observo o sigo viéndome culpable o culpabilizando a otro? ¿O sigo viéndome víctima o victimizando a otro? ¿O me sigo viendo débil ante una situación o reactiva ante una situación? ¿Cómo me observo? ¿Cómo estoy yo en esos espacios donde no tengo capacidad de reacción, donde me abstraigo, donde estoy tranquila, donde, o quizá no estoy tranquila, pero me observo? Puedo observar cómo esas partes, esos aspectos internos míos están funcionando o quizá no están funcionando. ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que me hace falta? ¿Dónde está el fallo? Y todo eso lo podemos ver con ese contexto que es externo. El contexto es externo a nosotros. El contexto nos estimula, es como esa chispa que nos está estimulando para que nosotros hagamos mejoras de nosotros mismos. Entonces, fijaros que este ejercicio lo vamos a estar desarrollando todo el tiempo que queramos cada uno de nosotros, pero lo podríamos tener pues, conforme vayamos cerrando estos ciclos de aparatos, podemos ir eh, dando cómo me estoy sintiendo, cómo me siento cada día, coger un registro del día. ¿Qué día es hoy? ¿Qué sucede hoy? Pues hoy, día 1 de septiembre del 2025, me sucede esto. Ir aprendiendo a hacerme, a darle espacio a los números, a quedarme ahí en comunicación, aunque todavía no lo entienda. Y si estoy en resonancia, esa parte solar mía va a empezar, que todos las tenemos, va a empezar a despertarse y a estimularnos. Y ahí en resonancia, pues nosotros iremos tomando decisiones y moviéndonos a ese estímulo. Entonces, la disciplina como soporte del tiempo interno, como soporte de tiempo interno, que sería el cuerpo, la mente, la conciencia, pueden ir creando una rutina, unos hábitos que me permitan pausar, mirar, sentir y no saturar el sistema con exigencia. Porque cuando yo pauso, me ralentizo en vez de ir en automático, pauso una situación, observo esa situación, ya no la estoy juzgando, ya no estoy reaccionando, ya no la estoy rechazando, ya no estoy interpretando, sino simplemente entro en ese espacio donde soy consciente de que yo esta situación desde mi memoria la voy a interpretar con un concepto que tengo basado en mis creencias, memorizado. Entonces, entro en esa pausa, puedo observar un espacio, simplemente darle espacio, acoger esa aceptación de esa situación.
persona, situación o cosa. La acepto. Acepto esta situación desde mi intérprete es un conflicto. Acepto que esta situación desde mi intérprete es un desafío. Acepto que esta situación desde mi intérprete acepto que desde esta situación mi interpretación que no es natural o que no es cómoda, todo eso que yo estoy sacando es mi propia interpretación, que quizás es memorizada, que quizás ni siquiera eh, está sometida a nuestra propia experiencia, sino a las creencias del clan, de todo lo que he estado aprendiendo a través de mi clan, a través de lo social. Empezar a ver que el clan es social. El clan es social. El clan no es particular, es social. Está hecho de conceptos sociales que se han ido aprendiendo en sociedad. Entonces, una vez que yo me pauso a mirar, puedo observar, puedo ver qué sentimiento, qué emoción, qué respuesta se abre ante mí. Y ahí yo empiezo a darle espacio, no saturo, no entro en exigencia, sino doy espacio. Una práctica diaria de registrar los acontecimientos nos ayuda a, a empezar a dar espacio diferente, a no entrar en el juicio constante, a no entrar en esa interpretación cerrada. Y nos da un espacio de mejora, nos da un espacio de mejora. Registra tu día sin calificarlo, entre bueno o malo, cómodo o incómodo, eh, bueno o malo, diferente. Empieza, deja de darle una calificación, una valoración al día, sino registra tu día. Practica esta práctica en el registro porque nos va a ir ayudando a ver nuestras capacidades, cómo se va a ir incrementando nuestra madurez de conciencia. Cuando nosotros podamos mirar con perspectiva esos registros, podemos ver esa pregunta interna en nosotros de o qué se requiere de mí en este momento, pues podemos ver cómo se ordena, qué parte de mí se está ordenando cuando sostengo este hábito, qué parte de mí está entrando en coherencia, qué parte de mí está soltando la necesidad de controlar, qué parte de mí está cooperando, qué parte de mí coopera, qué parte de mí está flexible, qué parte de mí está amable y amorosa conmigo y con los que me rodean. La disciplina deja de ser enemiga porque no es cerrada, porque no es rígida, porque no es em, sufrimiento, sacrificio y deja de someterme. Entonces, cada vez que fijaros que cada vez que nos ponemos un propósito grande de voy a hacer una dieta, voy a hacer ejercicio, voy a estudiar chino, voy a proponerme en este tiempo hacer tal cosa. Todo eso, esa propuesta o propósito, quizás son grandes y necesitamos más tiempo, pero nosotros siempre vamos con esa rapidez, esa sensación de que tenemos que tener resultado pronto. eh, em, Esa pausa de estar colaborativos con nosotros mismos y ese momento de darnos ese chance, ese sostén a nosotros mismos, pues quizás está débil en nosotros. Entonces empezamos a dejar de someternos a sincronizarnos. Vamos a empezar a sincronizarnos. Fijaros la palabra someter, que está hablando de SO del cuerpo, y me que es teme. El cuerpo teme. Fijaros, teme. La M, la letra M, es 13, es pregunta. Es la percepción de mi cuerpo teme. 80, es esa sincronización, es esa comunicación desde el ser original a la materia, desde la persona. Entonces, cuando yo estoy
en coherencia conmigo, cuando tengo esta apertura, dejo de temer, porque entro en esa comunicación de sol, sol entra en comunicación y hay una lupa de 96,8. Fijaros que si nosotros cogemos el 8 y el 8 del principio, el 8 del final, está el 096. 69. La paradoja es el propósito de sol en ti. Somete, mete. No temas el cuerpo, no temas la forma. La palabra sincroniza, suma. Fijaros que tiene la A y la Z. Sincroniza. Desde la A hasta la Z está esa sincronización desde la A, desde el 1 hasta el 27, desde la materia hasta la parte del el circuito original. Ese circuito original tiene un potencial, una frecuencia de 132 y una lupa de 159,72. Fijaros que 132 es la respuesta 13 es el 32 es circuito de respuesta, eh, 23 sería la conexión de la Wi-Fi, circuito de respuesta, y 159,72 pues puede ser el 27, la letra Z, 27, ese circuito original, que es el propósito de la administración, de la lógica de ti, de ese arquitecto para ti. Si nos quedamos el 1, 1, 3, 2, pues vemos que 21, que es esa parte abstracta que te da la respuesta a la pregunta. 13 es pregunta. Fijaros cómo estamos ampliando todo esto. Cuando la disciplina se vuelve orgánica, como si fuera el latido del corazón, como si fuera la respiración, necesitamos que lata nuestro corazón, necesitamos respirar para percibir esa constancia de vida, ¿no? Y los latidos del corazón y la respiración no son rígidas, son naturales, son naturales. Pues esa es la integración de la paradoja de saber que hay un espíritu, hay una energía que entra en mí y permite tener esta experimentación, me permite tener este latido de corazón y esta respiración, estas constantes vitales. Ser disciplinado, fijaros, el ser disciplinado sin perder la flexibilidad, nos está ayudando a ordenar verdaderamente toda la información que nos está llegando, que es actual, actual. La información se está generando de manera actual, en presencia, pero nosotros seguimos manteniendo lo conocido, las memorias, las creencias. Yo cuando escuchaba a Alejandra Casado que decía, em, no vamos a necesitar creencias. Si estamos conectados, no necesitamos creencias porque estamos recepcionando continuamente oportunidad, oportunidad, oportunidad y esa oportunidad la vamos a ir generando. Entonces entramos en ese circuito de sincronización de, de, de comunicación con el ser original. Y yo decía, "Sí, me hace mucho sentido eso, que no vamos a necesitar creencia, pero mientras que nosotros nos sigamos vinculando con la forma, con el cuerpo, con las emociones, con la moralidad, con todo lo que está cimentado en nosotros como espacio de memoria, pues vamos a seguir necesitando creencias. Entonces, de a poquito, vamos a ir observando que esas creencias se van quedando pequeñas, que esas creencias no nos están
dando sostén, que esas creencias no nos proporcionan ese arrope que nosotros necesitamos para confiar. Entonces vamos a ir entrando en que la disciplina no es un esfuerzo, sino es una forma natural de entrar en esa sincronización con el diseño de cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces tenemos sentido de que la disciplina es una carga? ¿Cuántas veces nos hemos sentido que la disciplina que tenemos, pues, una carga, es más trabajo, ¿no? Ahora tengo que registrar, ahora tengo que apuntar, no me da la vida, no tengo tiempo. ¿Por qué? Porque estoy dándole todo el espacio a lo urgente que es el trabajo, la casa, eh, todo lo impuesto, todas las cargas que yo me estoy generando, el control que quiero controlar. Y vamos a ver, vamos a separar ese sentido que nosotros le estamos dando a la disciplina como una carga y vamos a darle espacio, vamos a darle oxígeno para sentir ese alivio. Cuando nosotros decimos disciplina, la disciplina nos sirve para organizar, para percibir. Hola Isabel. La Hola, disciplina nos sirve para organizar, para percibir. Y el control siempre es previo, busca predecir, es una memoria. Fijaros que cuando queremos controlar es porque tenemos una memoria previa a que eso que hemos vivido ha salido mal, nos ha faltado facultades, hemos tenido dificultades y las rechazamos. Entonces queremos controlar que eso no vuelva a suceder. Cuando la dificultad, fijaros que la palabra dificultad, que puede ser una dificultad, un disgusto, también lo podemos vivir como disgusto, también lo podemos vivir como conflicto, como desafío, pero esa dificultad nos está mm, predeciendo, nos está dando, es previa a una capacidad que voy a generar nueva, a una posibilidad nueva de tener una facultad. Esa dificultad se convierte en facultad. Necesitamos esos estímulos externos de dificultad para crear facultades. Una va unida a la otra. Una va unida a la otra, pero cuando nosotros nos quedamos solamente en un polo, en la dificultad, y nos quedamos cerrados en ese concepto de la dificultad, nos asfixiamos porque no le estamos dando oxígeno. Entonces, por ejemplo, levantarse a una hora fija, no para ser productivo, sino para registrar cómo puedo yo organizar al día de hoy. Fijaros como yo ya del control, ese estímulo lo estoy volviendo como eso que me asfixiaba, le estoy dando espacio, le estoy dando oxígeno. Entonces, no es entrar en ese pensamiento, me tengo que levantar todos los días a la misma hora porque tengo que ir a trabajar, y ya te levantas con esa no disposición, nunca mejor dicho, no estoy disponible para este día. Estoy en ese circuito cerrado de mi mentalidad, de mi interpretación. Estoy sintiéndome víctima. No estoy cooperando. No estoy generando. Estoy consumiendo mi tiempo para seguir protestando o seguir victimizándome de la situación. Fijaros que si nosotros ponemos esa disponibilidad de decir, me levanto temprano porque voy a estar, voy a ser y estar, voy a estar disponible para registrar cómo puedo responder en este día, cómo puedo aportar en este día, cómo puedo crecer en este día. Nosotros vamos a ver que ese marco, ese cuerpo, ese soma de la realidad, que es el sistema solar, ese cuerpo del sistema solar, ese contexto, nos está proporcionando esa estabilidad para poder estar cooperando.
En ese lugar, la disciplina se convierte en un marco de sostén para observar, sin reaccionar. Estamos en esa disponibilidad, estamos en esa aceptación, estamos en ese agradecimiento y empezamos a despegarnos de lo místico. Empezamos a despegarnos de lo místico y cada vez vamos a estar más en el centro, en comunión y en comunicación con nuestro ser original. Pasamos de hacer para lograr a hacer para decodificar. Empezamos a hacer para decodificar en vez de hacer para lograr. Eh, Fijaros la diferencia. El querer lograr es esa manera de vincularnos con la forma. Yo soy el cuerpo, yo soy la forma, yo soy ese sujeto y solamente me vinculo con mis intereses. Quiero lograr, quiero tener, quiero conseguir, pero el hacer es estar cooperando a nuestro nivel de conciencia, a mm, nuestra nuestra capacidad de poder colaborar, de poder observar, estar en modo no sé, acordarse ese cuadrante, modo no sé. Nosotros hemos registrado ese papel de ese cuadro, de ese ejercicio que vamos a estar registrando, donde está el cuerpo, donde está la mente, donde está la conciencia, donde está el contexto, podemos ver que uno es CO, otro es NE, otro es NO y otro es SE. No sé, modo no sé, es cuando yo estoy en el modo de observación. No interpreto, simplemente no hago una interpretación cerrada. Puedo observar, puedo interpretar, pero también me puedo hacer preguntas. ¿Por qué el observador es un espacio de vacío? En el espacio de vacío yo no puedo rellenarlo con algo concreto, tengo que estar en ese movimiento de dinamismo. Una interpretación concreta puede variar y puede expandirse de muchas maneras y puedo darle un sentido lógico que desde mi intérprete no lo tenía, porque la lógica es previa a mi eh, registro memorizado. Entonces hay un registro de mi memoria que está en el cuerpo, hay un registro de la mente que está en el intérprete, hay un registro de la conciencia del observador y hay un registro en el contexto, en los acontecimientos. Entonces, no entrar en querer lucir un cuerpo para estar en una disciplina, para querer lucir un cuerpo, sino para sentir cómo mi cuerpo, que es una antena, puede actualizar mi percepción a través de lo físico, de lo concreto. Es darle más capacidades al cuerpo. No solamente el cuerpo es un monumento que yo voy a lucir, sino el cuerpo es un sensor, es una antena que capta todas las novedades del entorno, todas las actualizaciones del entorno, todos los potenciales que se está captando, que está recesionando Sol a través de Tierra y a través de nosotros mismos. Em, Creo que con todos estos registros que estoy haciendo, si tenemos que volver a ver el vídeo, lo vemos y empezamos a hacer este ejercicio que ya os digo que lo podemos llevar en ir observando este aparato 507, que son estos 4 años, podemos ir empezando a coger ese hábito. Vamos a ir entrando en ser cada vez un poquito más maduro, cada vez un poquito más conscientes de las coordenadas que se activan en nosotros cuando nosotros sostenemos esta práctica. Vamos a entender esa similar, que no quiere decir entender, como dije antes, sino que es permitir que la información penetre sin ser forzada, penetre en nosotros, nos esté dando esa capacidad de de ser más flexible, de que el concepto no esté cerrado, sino que, aunque todavía no lo comprendo mucho, pero voy asimilando, voy dándole espacio, voy acomodando esa información.
Y vamos a cerrar con 3 puntos que, que siento que nos va a ayudar mucho, pero no para pegotearlo en lo que ya conocemos, sino para vivir en nuestra cotidianidad, ver cuáles son los aspectos corporales, los aspectos emocionales y los aspectos mentales. Vamos a hacer esa diferenciación. Porque no es lo mismo, no es lo mismo lo que yo puedo captar físicamente que lo que voy a captar mentalmente, que lo que voy a sentir emocionalmente. Entonces, vamos a coger y vamos a introducir una manera de poder ver los hábitos corporales, dándole un sentido a que tengo un cuerpo. Vamos a darle un sentido lógico. Tengo un cuerpo, es un templo para que yo pueda estar aquí, porque sin cuerpo yo no puedo estar aquí en la tercera dimensión. No tengo la capacidad de estar aquí. Puedo estar en el diseño, puedo estar en la nada sin cuerpo, sí, porque desde la nada yo ya he nacido, pero para estar nativo aquí necesito un cuerpo. Necesito un cuerpo. Entonces, fijaros lo importante que es poder entender a los no vivos, que nosotros decimos los muertos. No, son los no, los que no están, los que no tienen un cuerpo aquí, pero no están muertos. Ese concepto de estar muerto, no vivo, es un concepto totalmente distorsionado y es un error de percepción. Los que no tienen un cuerpo están vivos. Están vivos, tienen vida y tienen una vida abstracta y consciente. Los que estamos con un cuerpo, que nuestra percepción es los que estamos vivos, somos antenas vivas de la Tierra, antenas vivas de la Tierra. Pero los que no tienen un cuerpo siguen siendo antenas vivas que no están en la Tierra, en un marco más astral, están en la multidimensionalidad, pero siguen estando vivos para también despegar un poquito la creencia de la muerte, despegar un poquito la creencia de la muerte. Simplemente soltamos el cuerpo y el cuerpo sigue siendo sustrato para la tierra, porque nos vamos con un link, nos vamos con un enlace de todas las memorias que hemos desarrollado aquí y que hemos captado aquí. Entonces vamos a ver esa manera del hábito corporal. ¿Para qué nos sirve un cuerpo? Pues un cuerpo lo tenemos que alimentar, lo tenemos que cuidar. ¿Cómo lo podemos alimentar? No solamente con alimentos que entren por la boca. Es muy importante también los pensamientos, los sentimientos, cómo nos hablamos, qué es lo que nos tragamos, esa energía que acumulamos y que no sabemos darle salida. Entonces tenemos que aprender a darle al cuerpo movimiento físico, darle espacio de respiración, espacio de movimiento, espacio de flexibilidad, darle descanso para que la conciencia pueda también entrar y generar posibilidades nuevas, observar qué datos aparecen en nuestro día a día, qué sostengo como rutina, qué estoy haciendo, qué sigo repitiendo, cómo me siento con esta situación. Entonces, empezar a utilizar el cuerpo, no solamente con las capacidades de tengo un cuerpo para hacer. No, tengo un cuerpo que me permite ser aquí, en la tercera dimensión. Tengo un cuerpo que lo tengo que honrar, lo tengo que amar, lo tengo que cuidar, lo tengo que engrasar, le tengo que dar una alimentación equilibrada. Y eso no quiere decir rigidez, y eso no quiere decir ser de una cosa o ser de otra, sino aprender a eh, ver cómo funciona mi biología, a ver qué es una biología orgánica y qué es lo que necesita el cuerpo y qué es lo que no necesita el cuerpo, qué es lo que tolera el cuerpo y qué es lo que no tolera el cuerpo, para estar en comunión con el cuerpo, no en pelea con el cuerpo, no llevar al cuerpo a un sometimiento, a una rigidez, utilizar el cuerpo como... mm,
nuestro propio eslabón de la violencia, sino empezar a darle lugar al cuerpo, aceptar el cuerpo, aceptar el cuerpo. Tengo un cuerpo aquí, tengo una expresión aquí, tengo una forma aquí, tengo una biología aquí, tengo una organización aquí que yo puedo eh, desarrollar y que puedo utilizar en esta experiencia, y también puedo experimentar con él, porque esta experiencia es para experimentar este proceso evolutivo. Tenemos hábitos emocionales. ¿Qué son las emociones? Las emociones son la respuesta de la energía en movimiento, son el magnetismo. La emoción es magnética, el pensamiento es eléctrico, y ese pensamiento y emoción, electromagnetismo, se forma esa atracción de lo que yo voy a vivir y voy a generar. Entonces, esa idea de lo que quiero atraer en mi vida, ese pensamiento de la ley de atracción, creo que hay mucha distorsión. Claro que lo que pienso es lo que yo estoy fomentando. Pensamientos eléctricos. Y si le uno una sensación, lo estoy marcando, le estoy dando una huella, le estoy dando una intencionalidad. Entonces, saber que los hábitos emocionales son magnéticos es anotarnos cuando estamos en una reacción emocional. ¿Por qué reacciono ante esta persona o ante esta situación o conmigo misma? ¿Por qué me estoy hablando como me estoy hablando? ¿Por qué me estoy exigiendo como me estoy exigiendo? ¿Por qué me estoy controlando como me estoy controlando? Usar esa disciplina de pausar, de dar espacio, de observar. Antes de responder, antes de entrar en el automático, antes de darle una salida a la memoria, a la creencia, empezar a ver ese campo emocional, esa respuesta al mundo, ese feedback que yo voy a dar. ¿Es nutritivo? ¿Es despectivo? ¿Es hiriente? Em, ¿Cómo me estoy sintiendo en este momento? ¿Estoy en paz? ¿Estoy en ataque? ¿Me siento que tengo que defenderme de estas palabras, sensaciones? Entonces empezar a observar cómo está mi química y saber que la química es una respuesta automática a unas memorias, que yo no soy esa química, que yo no soy el enfado, que yo no soy la risa, que yo no soy la tristeza, que yo no soy el asco, que yo no soy el miedo. No, son emociones que son respuestas ante un espacio de memorización. ¿Vale? Y empezar a darle ese lugar a la emoción y a la sensación. Y empezar a verme como el observador, como si fuera el experimento que observa cuando el cuerpo entra en esta memoria. ¿Qué le sucede al cuerpo? ¿Qué se altera? ¿Qué no se altera? ¿Qué es lo que no hago? ¿Qué es lo que siento? ¿Qué es lo que no siento? Si me estoy quedando en esa moralidad enganchada, si me estoy secuestrando por esa idea, por ese pensamiento, y observando. Y luego también ver el hábito de mis pensamientos, los hábitos mentales. Como he dicho antes, los pensamientos son eléctricos, son rápidos, como un rayo. Viene el pensamiento como un rayo y va dejando como esa estela de interpretación. Es ese diálogo interno que yo tengo. Si el diálogo interno está muy vinculado con el cimiento, con las creencias, con las memorias, con el clan, van a estar muy en divergente, muy en el pasado, memorizado. Voy a repetir, creo que voy a repetir lo que mi madre piensa, lo que la abuela piensa, lo que el clan piensa. Bueno, malo, ni bueno ni malo, simplemente voy a volver a repetir ese punto ciego que no estoy viendo de esa interpretación cerrada. Si mis pensamientos y mi diálogo interno es coherente, puedo darme cuenta que converge con la realidad, que converge con el sistema, que converge con lo que está sucediendo en este momento.
Entonces voy a poder empezar a ver, a sentir mi cuerpo como una antena que capta, como una antena que recesiona, como un sensor que puede captar y recesionar información. Mis emociones, puedo ver cuándo son magnéticas, cuándo están vinculadas y pegoteadas a mi memoria, a la historia que yo me cuento, a los lugares en los que con los que yo me he identificado. Y puedo también ¿cuáles son los pensamientos que sigo manteniendo, que no quiero cambiar o que ni siquiera he observado porque han pasado muy rápido, están en mi punto ciego? Entonces, a partir de ahí empezamos a poner esa observación en práctica. ¿Qué parte de mí se ordena al sostener este hábito? Puedo percibir más y reaccionar menos. No lo separo. No percibir o reaccionar. No. Puedo percibir más y reaccionar menos. La I incluye. La O separa. Incluir. Esa V. Esa comunicación con el eje que baja. Ese eje RI que baja desde el ser original hasta la parte más concreta. La palabra, la frase, por ejemplo, de qué se requiere de mí en este momento, qué estoy captando en este momento, también nos va a ayudar esas preguntas que nos podemos hacer a nosotros mismos cuando estamos en ese modo, no sé, no tengo respuesta. Me puedo preguntar, ¿qué necesito yo en este momento? Y yo estoy estimulando al arquitecto de mi diseño, le estoy estimulando con una pregunta, porque si yo no me hago preguntas, no entro en estímulo. Si yo pretendo controlarlo todo con las mismas capacidades de siempre, que voy a evolucionar, que voy a madurar, que voy a crecer, me voy a quedar cristalizado en mis propios techos, en mis propias capas de interpretación. Pero si yo empiezo a observar, ¿por qué me vinculo de esta manera? ¿Por qué me concretizo de aquella? ¿Por qué me observo con esta mirada? ¿Por qué me hablo con esta violencia? ¿O por qué reacciono? ¿O por qué rechazo esta situación? Voy a poder tener la capacidad de poder entrar en comunicación con la nada misma, con el arquitecto, con el diseño y poder decir, en este momento necesito cualidades para esta dificultad. Necesito capacidades para esta dificultad, pero primero la tengo que asumir. Primero tengo que asumir el faltante, tengo que asumir el fallo. Yo asumo el fallo, yo asumo lo que me falta y puedo empezar a captar y asimilar pues una recepción de señales donde me proporcione ese potencial que yo necesito experimentar aquí como oportunidad de crecimiento, de maduración, de expansión. Pues empezamos el día 1 de septiembre porque 19 es el propósito y a mí me repetía mucho ese número en mi vida, en mi memoria, en mi intérprete. Los acontecimientos venían en 19. Movimientos brutos, digamos, brutos, incómodos, bestias o desafiantes, se me repetían en los 19. Los días 19, 19, 19, yo decía, madre mía, ¿por qué tanto 19? Observaba, en el momento que lo observaba no me hacía sentido, no me hace sentido. Yo decía, qué casualidad, cuando no existen las casualidades, que este acontecimiento es el día 19, que este propósito material, por ejemplo, de edificar la vivienda donde yo vivía antes era el 19, que este acontecimiento personal es el 19, que esta emocionalidad se está dando este día 19, este desafío de muerte del personaje se da también el día 19. Yo lo mapeaba, yo lo registraba, pero no me hacía ningún sentido. Hoy por hoy, después de X años, estoy encontrando un sentido a ese 19. ¿Por qué? Porque digo, el 1
Lo concreto, el 9 es el incremento de lo concreto. Este acontecimiento en el momento eran desafíos, pero no lo podéis ni imaginar cómo yo lo vivía como desafío. Yo Ah, lo he sentido como la muerte del personaje. Yo sentía que moría y nacía constantemente, porque creía que no podía tener capacidades para esa situación y esa dificultad incrementaba la capacidad. Esa sensación de manera vulgar de decir la muerte y el renacimiento, la muerte y el renacimiento constante. Hoy por hoy puedo decir, gracias a él, yo he podido construir facultades. Yo, nadie las va a construir por ti ni para ti. Empecemos a educarnos y empecemos a permitir que la realidad es la universidad para todo. Es una universidad para todo. La realidad nos está educando a todos por igual. No hace separación, no hace valoración, no juzga, nos está proporcionando la capacidad a todos por igual. Así que la responsabilidad de nosotros es empezar a incluirnos como estructuras espaciotemporales. Decir, vale, estoy aquí por un tiempo y soy algo que se va a desarrollar aquí. Y ya que estoy aquí, voy a cooperar con el contenedor y el espacio que me está otorgando esta posibilidad. Entonces, día 1 de septiembre, 19 del 2025, vamos a registrar el día de hoy, vamos a poner el que era sin obligación ninguna, activar esa disciplina en nosotros de empezar a nuestro ritmo, con cooperación, con flexibilidad, sin rigidez, de manera amorosa, a ir, que una pantalla, a ir registrando todo lo que voy sintiendo, lo que voy captando con mi cuerpo, lo que voy interpretando con la mente, lo que voy observando con el observador, la conciencia y lo que está sucediendo, lo que estoy experimentando en el contexto. Así que nos vamos hasta la semana que viene, nos vemos el próximo lunes. Daros las por el tiempo de las personas que están ahora mismo en vivo, por las personas que vean luego en diferido, pues que lo vean, lo pausen, le den para adelante, le den para atrás y que le saquen el máximo aprovechamiento a este tiempo y este espacio, con mi mejor intención de crecer y aprender todos juntos. Nos vemos la semana que viene y que no se nos olvide agradecer que estamos aquí y sonreírle a la vida, porque esa es la aceptación y la apertura de decir, sí, estoy aquí cooperando. Declaro mi pertenencia al sistema solar y declaro mi pertenencia a la Tierra. Nos vemos la semana que viene. Chao. Gracias.